Bien, acabamos de ver tres videos de Instagram. Eh, bueno, yo no soy ingeniero civil. El del video que explica la superposición, la interferencia. Bueno, al comienzo me parece como muy, o sea, que quiere llamar la atención, ¿no? Que quiere traer clics. Dice, voy a explicar algo que nadie ha dicho, o cosas así. Eh, eh, pero luego, habiendo visto el otro video que explica las ondas P primarias y las ondas S secundarias, creo que a las ondas P las llama desplazamiento y a las secundarias las llama vaivén. Ahora, no me queda claro los números de eh, cuánto tardaron los dos terremotos, las ondas de ambos terremotos en llegar a Caracas y La Guaira. O sea, el video en realidad lo que me ha creado es curiosidad de ver a alguien que explique más en detalle eso que él habla de que las ondas se superpusieron e interfirieron y cómo eso hizo que la combinación de los dos terremotos fuera particularmente devastadora. No sé si ustedes han oído otras cosas al Mira, respecto, bueno, o tienen comentarios. yo comentaría sobre los dos. Eh, por fortuna tú pusiste el del japonés, que habla de las dos, los dos tipos de solicitaciones que son la onda P y la onda S. Eso lo explica el siguiente video, el del venezolano que habla de los terremotos de Caracas, no, el 24 de junio, y habla de el desplazamiento en eje X, eje Y y eje Z. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre algo que pertenece a la filosofía de la ingeniería, en el sentido siguiente. No existe ningún eje X, ningún eje Y en la realidad. Existe tu algoritmo de geometría analítica de X, Y y eje Z. Es un instrumento mental para entender qué pasó. Yo tuve un profesor llamado Enrique Hernández, profesor de cultural, que dijo en algún momento que el peor fenómeno que puedes soportar una estructura es el fenómeno de torsión, que es lo que no se nombra, pero que es el efecto real que está ocurriendo. Al ocurrir un solo terremoto, no vas a tener torsión porque él tiene esas direcciones perpendiculares vectoriales, como quien dice, definidas por un solo efecto, una sola solicitación. La torsión surge cuando viene otro terremoto. No importa digamos, el lapso de tiempo que ocurre entre otros, ni importa la magnitud de ambos. Lo que importa es que al girar, perdón, al tener dos fuentes de solicitación en direcciones diferentes, sería un loto terriblemente difícil de que ocurriera que tengas dos terremotos paralelos. Eso no ocurre. Aquí lo que fue un terremoto primero y el otro terremoto en una dirección oblicua. Eso O- genera torsión. Y la ok, torsión, pero bueno, los que están en Caracas, dígame, o sea, el primer terremoto, o sea, se sintió primero uno, bueno, claro, no, no sé, no sé, y después se sintió el otro. Pero claro, aquí hay que tomar en es muy, cuenta muy lo que corto el decían, a tiempo. esta primera, o sea, lo que se sentiría primero sería la onda primaria el primero, después la onda secundaria el primero, y después la onda primaria el segundo y la onda secundaria el segundo, o es que no sea la distancia No, entre no, los epicentros y no hay Venezuela. manera de determinarlo en este momento. Lo que ocurre a grandes rasgos es el hecho de que el eje XY del primer terremoto es distinto al eje XY del segundo terremoto. Y ahí hay una generación de torsión, que es el efecto más dañino que existe. ¿Qué ocurre? Y por eso es interesante ese video que habla de XY de geometría analítica, como se dice, porque expone los instrumentos mentales que tenemos nosotros, los ingenieros, y también los matemáticos, para entender el mundo. Pero el mundo no funciona con eje X, Y. El mundo funciona como funciona. No hay manera de determinar ninguna obligación de los edificios.
El otro fenómeno es el siguiente. El eje XY de un edificio A es distinto al eje XY del edificio B, porque son diseñados en planos distintos, son entidades distintas, son cuerpos humanos distintos. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que viene ahora? Una determinación más precisa de cómo fue el efecto de acumulación de daños. El último video del que habla Tenreiro, el profesor Tenreiro, bueno, digo profesor, pero es el colega, él habla del efecto protector de la mampostería en el sentido, ponle comillas a la palabra protector. Cuando ocurre un terremoto, el inspector va y mira cómo están las columnas, cómo están las vigas, cómo están las paredes, que es la mampostería. Para hablar de mampostería ya es un término técnico. Hablemos de paredes. Si tú ves grietas de 45 grados en la pared, ese es un daño importante, pero es la pared. Cuando tú ves sobre la viga una grieta que se alarga, tienes miedo porque, epa, esta viga puede fallar. Y ahí entonces viene la determinación, dicen los bomberos, si es habitable o no, en función del diagnóstico de un ingeniero que conoce de estructura. Si el daño, la grieta, es sobre las columnas, caballero, corra rápido que esto puede fallar en cualquier momento sin aviso. El diseñador, el ingeniero estructural que diseña cualquier edificación, no diseña contra el diluvio universal, ni contra el cataclismo sideral, ni contra diseña para una serie de efectos que permitan avisarle a los que habitan que salgan rápido. Es decir, tú diseñas para avisarle a la gente, mira, esto puede fallar en cualquier momento. Tú no diseñas para que esto no se caiga nunca. ¿Por qué? Porque no hay dinero que lo pague. Entonces, el caso de los dos terremotos, el daño es la duplicación de la solicitación. Un terremoto en menos de un minuto sigue el otro. Eso es cualquier, cualquier cosa puede ocurrir. Además de eso, en el caso de La Guaira, está el hecho de que hubo edificaciones que fallaron porque estaban fundadas en terreno aluvional, en terreno que está prohibido por orden de la Junta que generó, la que presidía Genatio. Ellos ordenaron, señores, aquí no se puede construir edificaciones, aquí se puede construir un parque, una zona de entretenimiento, de recreación, pero aquí no puedes construir edificios. Sin embargo, fallaron no solo los que estaban allí, sino algo, edificaciones viejas que no estaban en la zona del aluvión. ¿Por qué fallaron? Por la sumatoria de efectos de los dos terremotos. Entonces, aquí se puede ocultar un ingeniero chavista o un funcionario chavista que dice, mira, pero ahí también cayeron los que no estaban en la zona de aluvión y todo eso. Sí, eso es verdad, pero aquí el problema hay que distinguir dos tipos de problemas. El problema estructural, el problema de suelos y el problema de la violación de las normas y de las reglas de construcción que tienen las ciudades. Mire, ahí no se construye, señor. No, pero yo le mojo la mano a un funcionario y entonces tú me firma el permiso. Ay, eso es corrupción. Y con la corrupción puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, bien interesante esas tres visiones, la del japonés, la del ingeniero que explica la geometría analítica y la de Tenreiro, que es el rol del inspector. Tú te metes en una edificación y decides, mira, vamos a ver la mampostería. La mampostería es la primera que va a fallar. Ella no tiene función estructural, sino de separación de espacio. Entonces, ella va a fallar y tú, si ves la grieta, dices, no, pero ese es el friso nada más, vamos, llaman al albañil y lo tapa, porque eso no es dañino. A menos que un pedazo de friso te caiga en la cabeza y te mata. Dice, pero ese es el peor de las situaciones. Esa es la mala leche de la vida. Pero la mampostería no genera miedo. Miedo genera la grieta en viga y la grieta en columna. Gracias, Leonel. Ahora, el último video hace referencia a algo, no conozco muy bien, pero mi padre una vez me explicó, él estudió ingeniería, el fenómeno de resonancia, que todos los
cuerpos, todas las estructuras tienen como una, una frecuencia de vibración. Y me mostró, bueno, creo que estaba en un libro de física que usaba en la época, ya no me acuerdo, Resnick, Holiday, creo, eh, eh, Holiday Resnick, eh, 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 el eh, papá de nosotros. que mostraba un ejemplo de un puente, creo que era en Estados Unidos, en que marcharon unos militares y tuvieron la mala Tacoma. suerte de marchar No, Tacoma fue a el la viento. frecuencia de resonancia del puente. Sí, eso pasó. Y entonces como que o sea, ese efecto hace como que la vibración, o sea, se sincroniza lo que ellos hacían con la vibración natural de la estructura y entonces se fue ampliando y se cayó, ¿no? Entiendo. Sí, es parecido al daño de los dos terremotos de Caracas. Es decir, sencillamente la resonancia es una amplificación de un efecto por el hecho de que, además de la fuente de movimiento, generas una con el ritmo de los pasos de los soldados. Tum, 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 epa, esto se está moviendo. Si Pero, coinciden las dos sinusoidales, si coinciden las dos ondas, ahí tiene resonancia. pero ¿cómo los ingenieros civiles tratan de impedir que la resonancia, o sea, qué aprendieron cuando entendieron que había esto de resonancia? ¿Cómo La cambiaron resonancia, las construcciones? ese es un loto, ese es un loto, eso no lo puedes predecir, ese es un loto, eso es Oh. aleatorio, no hay Lo que manera pasa es que, de que tú puedas generar conocimiento sobre la base de que no, este edificio va a resonar con el terremoto que va a ocurrir dentro de 5 años, eso no existe. Entonces también perdón, puede ocurrir que por mala suerte unos edificios tenían la resonancia que coincidió con Resonaron, la onda sí, del terremoto y sí, otros no. bailaron, sí, bailaron al son que le tocaba ese terremoto y nosotros no bailaron, eso es todo. Ya. Jorge, no es cuestión de que las cosas vibran. En realidad todo está en movimiento, ¿no? El problema es que el sonido, como en la luz, su frecuencia cambia dependiendo de la condición del material. En particular, eso ocurre a nivel físico también. Es decir, cada uno hay un tipo de material que por su estructura, por su condición, vibra de distinta manera. Por eso es que existen los mecanismos, por ejemplo, para, por ejemplo, para hacer que no reboten los sonidos, ¿verdad? Todo lo que es la acústica está Exacto. asociada con eso, sencillamente. No es porque las paredes vibran, sino porque en realidad tiene un material que refleja más o menos. Entonces tú lo que haces con la acústica es desarrollar un mecanismo de material que realmente neutralice esa Que vibración amortigüen, sí, y lo amortiguar. amortiguan. Pero así como hay la amortiguación, también está lo opuesto, que es la amplificación. Es decir, puede haber materiales que amplifican y entonces hacen que sean más. Es decir, que En el realmente tiempo. es lo mismo que en la luz de agua, que cuando metes, es un problema eso es mecánica ondulatoria, punto. Sí, Eso no tiene que ver eso es lo mismo para la electricidad, que para el hierro, que para el agua, que para todo. para la cuerda de la guitarra. Para la cuerda de Y la para las guitarra cuerdas de también. la guitarra, punto, tal cual, tal cual. Es decir, es la condición que hace que resuene. Muy bien, me alegro que hayas hablado de la guitarra, porque eso es lo que se busca, ¿no? Que realmente haya resonancia en los instrumentos. Eso es lo que distingue un Stradivarius de un violín de otro tipo. Es el mismo violín, Un pero Yamaha. un Yamaha, pero el Stradivarius a lo mejor está hecho con un material y con una tecnología que solamente conocía Paganini o su pana, y que en realidad lo hacían que sonara muy, muy especial. Pero no es porque el material vibre, sino porque el material es susceptible a la vibración. Exacto. No es el material que vibra, sino toda la vibración se produce por un estímulo. Toda vibración es energía, es una forma de energía. ¿Te das cuenta? Todas las ondas son energía, tienen una energía, pues. Entonces, pero realmente los distintos materiales, una de las cosas que le hace ser distintos en su naturaleza, en su fortaleza, en su transparencia, en sus cosas, es porque es distinto y una de ellos es
su forma de responder a un ámbito de vibración. Entonces eso es lo que ocurre, pero no es que, las sensaciones se complementan. Lo que sí se complementan es el esquema de vibroteo. Bueno, ahí lo viste en las ondas. En las ondas, cuando tiene dos fuentes, sencillamente las ondas en algún lado se suman y suman. Eso sí es verdad. Entonces hay una amplificación. Y en otras partes se neutralizan, entonces cero. Y claro, eso es parte de conseguir esos puntos, es parte de resolver las ecuaciones diferenciales asociadas a los movimientos ondulatorios. De cómo conseguir los puntos de cero, donde se neutralizan los elementos. Pero eso es matemática mucho más complicada, bien complicada. Pero fíjate que es matemática. Ahora, cuando estás hablando de objetos físicos heterogéneos, porque realmente un edificio no es un momento sólido de un solo material, sino que realmente está constituido de una diversidad de materiales, más los pesos, más la fuerza que están actuando internamente también. De hecho, hay vibración dentro de la misma edificación. Pueden haber procesos de resonancia también dentro de la misma edificación, por la misma razón. Es decir, que lo que pasa es que el terremoto es algo mucho más fuerte y amplifica las cosas que no ocurren normalmente, pero que uno no le para. Uno no le para cuando pasa la moto y el edificio tiembla. El edificio tiembla cuando pasa una moto y eso tiembla. Bueno, Igualito. Lo que pasa es que yo uno no recuerdo, siente. yo vivía casi en el último piso del Parque Central cuando hubo los intentos de golpe en el 92 y el paso de los F-16 hacía vibrar el edificio. O sea, se Ajá, sentía. ajá, claro, claro. Bueno, que comentamos en ese momento, esto está diseñado antisísmico, o sea, para que, o sea, es lo que poco que yo entiendo, soy muy ignorante, pero yo entendía como que precisamente vibra, porque si no vibrara, si fuera súper rígido, sería más Exacto, proclive a caer. En cambio, que tenga un claro. poquito de vibración es, es una medida antisísmica, es mi entender. Lo que dijo a este señor, el que habló de último, me pareció buenísimo. Él ya lo vi. Tenreiro, correcto, Tenreiro. Esa familia, debe ser familia de Ignacio Iribarren, Tenreiro. Bueno, Son dos ese hermanos, que habló. ¿Ah? son dos hermanos, Oscar, que era arquitecto o es arquitecto, y José Conte. Bueno, Ajá, lo que él Jorge. decía, se me olvidó lo que él decía. Empecé a hablar de Ignacio y se me olvidó lo que estaba No, diciendo. Lo de la mampostería y lo de lo del, Ah, lo del no, que los edificios se diseñan para que absorban energía. Es claro, decir, correcto. Es decir, la onda tiene una energía. Entonces el movimiento tiene una energía. Esa energía tiene que absorberla. Si tú no pones el mecanismo de absorber la energía, tienes una fractura, pues se producen fracturas. Entonces el edificio está diseñado para que tenga la flexibilidad, para que realmente absorba la energía a través del movimiento. O sea que él se dobla y al doblarse se absorbe energía. Si no se doblara, quedaría rígido y entonces esa energía pudiera convertirse en calor, por ejemplo, y ese calor podría tener otro efecto sobre la misma estructura. ¿Ves? sí, Entonces, el otro punto importante acá es que eh, concreto es extremadamente fuerte para recibir fuerzas de de compresión, compresión, pero no de tracción. absolutamente es muy débil para tensión, ¿te das cuenta? Sí, En cambio, el hierro es lo el que hace, recibe la fuerza de tensión. Para compresión también es fuerte, pero si es delgado se dobla. Entonces, por eso es el concreto armado. Le ponen las cabillas, pero las cabillas se ponen en los sitios. Por ejemplo, en el diseño de una viga, en una diseño de la viga no es que tiene las cabillas rectas, no, eso tiene hay una parte de la parte de la, abajo, la la cabilla y después geometría, arriba, en la parte de arriba, porque la cabilla claro, tiene que estar donde se ocurren los fenómenos de tensión. la geometría del eje neutro, que es Correcto, en la compresión está arriba y la tracción está abajo. Entonces, ¿quién resiste correcto. tracción? El acero.
Entonces le ponen la cabilla abajo. Exacto. Bueno, tengo un comentario y una pregunta. Mi comentario es que me han hecho recordar que mi padre me explicó que los carros, o sea, de los años 40, 50, eran de materiales sumamente rígidos, Correcto. eh, Ajá. y que cuando había accidentes eran como más mortales y que no suena, o sea, es como contraintuitivo decir, ah, los materiales ahora son de plástico, o sea, porque a uno, digamos, uno ingenuo, uno piensa, ah, como que tiene más rígido, más seguro, suena más seguro. Y no, resulta que al ser de plástico, al haber un accidente, el carro absorbe Absorbe la energía. la Correcto. energía y no Correcto. el conductor y los pasajeros. Y que hubo ese cambio, bueno, que había muchas cosas en los 50 de incluso puntiagudas o sea, que se veían bonitos dentro, En pero forma de cohete. que eran material rígido y hasta puntiagudo. Sí. Bueno, en fin, me han hecho recordar eso y me imagino que algo así ocurre con los edificios, Es que la en misma algún historia. Es la momento misma historia. pensaban que algo rígido era mejor y después se dieron cuenta que en realidad necesita flexibilidad para, para que aguanten más. eh, bueno, en el Es como un caso de los colchón. Es carros como un de cacho, colchón. ya. Es como un Entonces, colchón. claro, que amortiguen, digamos, que reciban más la energía, ¿no? Ahora, mi pregunta era, bueno, yo había recibido, creo que su hermana, mi esposa me había mandado este video del que habla de- del efecto de los dos terremotos. Y como digo, su presentación, estilo de presentación, al principio me puso como alerta porque él habla así como muy grandilocuente. Pero, o sea, ustedes que son ingenieros civiles, o sea, lo que él dice tiene sentido. O sea, Absolutamente. ok. Sí. Absolutamente. Porque lo que ocurre es que él debe ser que es creador de contenido en Internet y entonces dice, les voy a mostrar algo que nadie les ha mostrado. Ok, Sí, sí, claro, ya. Exacto. Entonces uno tiene que como filtrar toda esa parte claro, eh, claro, publicitaria, pero digamos. la Pero al final, cuando explicación, llega a hablar el- lo importante de lo que dice, sí tiene sentido. claro, absolutamente. Yo le agregué la parte de importante que él, no, él debió explicar, que ese eje XY no es absoluto, no es un eje XY newtoniano que está en el centro del universo, No, no. no, no, El no. eje XY es para cada edificio, para cada ocasión, para cada terremoto y va variando. Entonces, aquí el matemático que todo ingeniero lleva por dentro, lo que hace es utilizar ese instrumento mental que son lo que nos dejó Descartes, que es los tres ejes, para ubicarse le convenga, además, según le convenga para el diseño. Entonces, no, mira, yo voy a diseñar en este edificio, en este terreno, voy a diseñar un edificio de 15 pisos, pero tengo que tomar en cuenta la dirección del viento. ¿Cuál es la dirección del viento? Si tú estás en Chicago, tú no diseñas contra ningún terremoto, tú diseñas contra el viento. Hay zonas donde no hay viento, entonces tú diseñas de otro modo, pero si es sísmico, mira, esto es la zona A, B, C, tipo 3 del sismo. Tú diseñas para la norma de esa zona. Pero no, tú vas a diseñar en el desierto. Bueno, tienes que ver las condiciones de cada sitio para diseñar. Y después viene el papá inspector que dice, un momentito, este constructor no diseñó de acuerdo con lo que el diseñador, no construyó de acuerdo con el diseñador, violó la norma tal. Ese es el inspector el que habla, ¿no? Que también es ingeniero civil. Y entonces, esta es una de las profesiones en las que un colega puede ser mi enemigo. ¿Por qué? Porque yo cometí un error y él lo va a señalar, o al revés. Entonces, a mí me ha tocado ese tipo. Yo fui inspector en el metro de Caracas y en algunos desarrollos habitacionales. Y me tocó siempre jugar el juego del teatro. El teatro que uno tiene que tener con el inspector o con el dueño de la obra o con el constructor. Y siempre manejando los mismos conceptos. Mira, los edificios, este es un edificio que va a estar en una zona pedregosa.
donde hay, a los 5 metros yo encuentro terreno firme. Ah, saqué la lotería. ¿Por qué? Porque voy a invertir poco en fundaciones, porque las fundaciones van a ser cortas. Pero si me toca diseñar cerca de un río, tengo que buscar y ahí voy a gastar bastante dinero en fundaciones. ¿Y por qué? Porque el otro elemento que está en juego aquí es el juego financiero. El ingeniero tiene que tomar en cuenta la física, la química, todas las ciencias básicas y las finanzas. Entonces, por eso es que aparece el elemento de la corrupción. Epa, ¿cómo está la cosa aquí con este? Mira, a mí me tocó. Mira, tengo que hacer una evaluación extraordinaria porque estoy perdiendo plata. Entonces, mi respuesta fue bueno, ¿cómo no? Yo no me opongo a la corrupción ni a nada de eso, amigo. Yo soy deshonesto. Pero eso sí, lo que hagamos tiene que ser perfecto. ¿Y por qué? Porque lo voy a firmar yo. Yo soy el inspector. Entonces, yo no te voy a decir que no hagas, que no cometas tu fechoría. Te acompaño en la fechoría. Pero a la hora de firmar, yo voy a revisar. Y entonces firmo o no según mi conveniencia como inspector. ¿Algún, algún otro comentario? A No, mí me quedó la curiosidad de buscar la distancia de los epicentros de los terremotos a Caracas y a calcular, ¿cómo decía La el distancia. japonés? El, Sí, el tiempo. Él decía que las ondas P viajan a 6 kilómetros por segundo y las S a 3 aproximadamente, ¿no? sí. Y eso es. Pero bueno, los ¿sabes? que vieron ¿Sabes? allá, Jorge, Eso ¿cómo te lo sirve. sentiste? O sea, ¿tú pudiste distinguir que Sí, había sí, dos? claramente, claramente, claramente. Dos Vamos a escenificarlo, vamos a Ajá, escenificarlo. ok, Yo estoy sentado aquí, como estoy sentado con usted ahorita, ¿no? Yo estoy aquí sentado y de pronto veo que empieza a moverse la silla y yo digo, oye, es un pequeño temblor, pero la cuestión se pone más grande y digo yo, no, tengo que levantarme. Y cuando yo me levanto, de pronto empieza a temblar todo. O sea que en realidad esos 39 segundos que dicen, yo lo sentí claramente, porque una cosa fue el temblor que yo sentí cuando estaba sentado y me paré, y otra cosa cuando empezaron a caerse los libros, que ahí sí, Claro. sí fue algo, ahí sí yo veía que las paredes se están moviendo. Al principio no, al principio era la silla que se estaba moviendo. La otra yo veía que las paredes y los libros, el que ahora que estoy viendo, el, el que el estante que es de madera quedó doblado. Anoche me di cuenta que yo lo tenía clavado en un lado y se zafó. Entonces ahorita tengo el estante así de todo doblado. Tengo que volver Imagínate, claro. a fijarlo. O sea, o sea que el Ah, estante ese quedó todo dañado. Dañado ahora, no, quedó, no y, quedó y, fijo, pues. y en ese edificio no hubo daño visible. No he conseguido en ninguna parte ni una grieta, Bueno, lo ni en mi resistió. apartamento ni en la escalera. Resistió dos terremotos y estaba bien concebido desde el punto de vista sísmico. Sí. Muy bien. Pero bien, hubiera podido haber dañado las grietas. Por ejemplo, en casa de mi suegra, bueno, y en el caso de Emiro también cuenta. En la casa de mi suegra, la puerta de entrada de la casa no podía abrirla para salir. El Y marco ahora quedó herido. Marco quedó se descuadró. Y la puerta quedó, no podían, después no podían trancar la puerta, pues. Sí. Tuvo que venir un herrero y empezar rehacer el cuadro y de A madera. recuadrar. Ajá, así es. Ahora, Porque, bueno, bien. los daños porque humanos son terribles. Los daños humanos, Sí, porque conozco familias enteras que desaparecieron. Wow. No. no. Yo les digo una cosa. La gente, la, 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 los efectos del terremoto es desconocido. Por ejemplo, todo el mundo habla de La Guaira, nada habla de Caracas.
Pero, por ejemplo, ahorita acabo de enterarme de que hubo edificios que se cayeron en partes de Caracas que no es en Caracas, pero no es en los Palos Grandes y Los palos Altamira, no, grandes. no, no. Hubo en el centro, en la Pastora se cayeron edificios. En la Pastora se cayeron, o sea que realmente los daños son mucho mayores y Hay en más una, partes que lo que has visto hay en los videos. una universidad en La Pastora, no Ajá. sé cómo se llama, que uno de No los te oigo. edificios cayó. San Juan de Dios, San Juan de Dios. Ajá. Ahí, esa está cerca de la Navarral. fábrica de la compañía de pizzas de mi sobrino. Allí esa se cayó, sí. En San Bernardino se cayeron también Se unos cayeron dos edificios. edificios. Aquí en la Pero zona, en las minas de Baruta, se cayeron dos. Este, afortunadamente sé que en los de Baruta lograron sacar a todo el mundo con vida, pero se cayeron dos. O pero fíjate sea tú, en que las minas de Barota, sí, edificios. dos edificios, sí. De Fíjate hecho, tú, fueron los primeros, yo me enteré primero de los edificios de Baruta que de los edificios de los Palos Grandes, para que tú veas. yo había oído a una comunicación de qué, de una, la BBC. Yo oí un comunicado en la BBC que hablaba de que se había caído en Baruto. Decía, esta gente está Sí, más informada porque aquí en Baruto no ha habido nada. Y resulta que en Londres se enteraron primero que yo. Yo no, que iba sí, aquí a la de las minas, no sabía que se había caído dos edificios aquí en las minas. dos edificios en las minas, dos edificios. Sí. Esos edificios Pero que se cayeron en Los Palos Grandes, Altamira, esa zona se vio afectada particularmente, ¿por qué? Porque estaban cerca del epicentro, porque No, las construcciones fueron malas, porque porque... terreno sedimentario de los ríos que bajan del Ávila. Ese terreno Ah, porque inestable. el terreno es sedimentario. Sí. Esa es la en el razón. terremoto Hay, del hay uno, 67, en el terremoto del 67, las zonas más afectadas fueron Altamira y Exactamente. Los Palos Grandes. exactamente. También. Mi papá tenía un apartamento en la mansión Charaima. Vivía Wow. en Mora. Tenía un apartamento en la mansión Charaima.